Entonces, vamos a empezar la clase el día de hoy. Seguimos todavía dentro de la primera unidad, pero en el tema 2 que vamos a hablar acerca del equipo de rayos X. Entonces, el equipo de rayos X en sí ya. El equipo de rayos X en sí tiene tres componentes principales, que son el módulo o panel de control, tiene un brazo de extensión y tiene un cabezal o cabeza radiógena. El equipo básico que ustedes con el que van a trabajar en la universidad y en sus consultorios es ese que estamos observando en la imagen, que tenemos de dos tipos. Uno que puede ir pegado hacia la pared, como el que vemos en la imagen, y los que tenemos en la universidad que tienen un pedestal con rueditas que facilitan su movimiento. Pero principalmente tienen esos tres componentes: un módulo o panel de control, un brazo de extensión y un cabezal o cabeza radiógena. El módulo o panel de control es este que estamos viendo en la imagen. En la izquierda tenemos uno que es un poco más antiguito y el de la derecha que ya es un poco más moderno, que son los que generalmente se utilizan en la actualidad, que ya vienen todo prácticamente programado. En el módulo o panel de control tenemos el botón de encendido, ¿ve? Y una luz indicadora que nos avisa si está prendido o apagado. El botón de exposición y la luz indicadora del botón de exposición. El botón de exposición nos referimos al botón cuando nosotros apretamos y se está tomando la radiografía, ¿ya? También tenemos los selectores de tiempo de exposición, kilovoltaje y miliamperaje, dependiendo del modelo. Entonces, nosotros vamos a tener el botón de encendido, tenemos el botón de exposición, o sea, el tiempo que vamos a radiografiar nosotros a nuestro paciente, y los selectores de tiempo de exposición, kilovoltaje y miliamperaje, dependiendo del modelo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Después del panel de control, hablamos ahora del brazo de extensión, que es este de aquí, el brazo, ¿no ven? Que va a sostener la cabeza radiógena. La cabeza radiógena, que es el tubo en sí. Contiene alambres eléctricos que van desde el panel de control hasta el cabezal. Y su principal función es que permite los movimientos para posicionar la cabeza del tubo. El cabezal. El cabezal, que es la parte más importante de nuestro equipo, ¿ya? Que es una caja de metal que contiene en su interior el tubo productor de rayos X dentales. Consta de aceite aislante, sello del cabezal, discos de aluminio, colimador de plomo, cono, tubo de rayos X y transformador, que básicamente es ese que vemos en la imagen. Obviamente en la imagen está de una manera más didáctica, digamos, si se puede decir, ¿ya? Y el tubo de rayos X, que es un tubo de vidrio. ¿Se acuerdan, no? De los primeros tubos de vidrio que se hicieron hace muchos años? Esa es la base de los equipos de rayos X. Entonces, igual, es un tubo de vidrio al cual se le saca todo el aire y está compuesto de un contenedor de vidrio plomado, un cátodo negativo y un ánodo positivo. Es importante que conozcan, ¿ya? Pero como que lo básico, digamos. Hablamos acerca de los transformadores, simplemente los vamos a mencionar y vamos a tocar este tema. ¿Sí? Transformadores o fuente de alimentación, que se utiliza para aumentar o disminuir el voltaje en el circuito eléctrico, modifica el voltaje de la corriente eléctrica de ingreso y conduce la energía eléctrica al tubo.
La fuente de alimentación está compuesta por un transformador reductor, un transformador amplificador y un autotransformador. Producción de los rayos X dentales. La electricidad proporcionada por el tomacorriente de la pared nos va a dar la fuerza necesaria para generar los rayos X a través de todas sus partes. Entonces necesitamos la electricidad para nosotros generar rayos X, ¿no ven? Esta corriente se va a dirigir al circuito del filamento y al transformador reductor. El circuito del filamento utiliza ese voltaje para calentar el filamento en el cátodo. Al presionar el botón de exposición se activa el circuito de alto voltaje. Simplemente lo estoy mencionando así de manera rápida porque es un poco complicado de entender esto, pero es bueno que tengan un conocimiento básico, como les he dicho, ¿no ven? Así que no se preocupen mucho si se pierden un poquito. Estos electrones se van a desplazar del cátodo al ánodo. El calor generado en la producción de los rayos X se dispersa en el vástago de cobre y es absorbido por el aceite aislante. Los rayos X pasan por el sello del cabezal y por los discos de aluminio, los cuales eliminan o filtran los rayos de onda larga. El colimador de plomo restringe el tamaño de haz de los rayos X. Principalmente nos han avisado ahorita cómo funciona el funcionamiento de la máquina del equipo de rayos X, ¿no ven? Ahora esto sí es importante que lo aprendan. Lo anterior era simplemente para que tengan un simple conocimiento y una idea. Pero esto es importante que lo sepan, que lo conozcan. Términos de radiación X. Hay 4 términos que deben ser bien diferenciados. Tenemos nosotros 4 diferentes tipos de radiaciones, ¿ya? La radiación primaria, la radiación secundaria, la radiación dispersa y la radiación de escape. La radiación primaria. ¿Qué es la radiación primaria? Esto aprendan muy bien. El haz de rayos X penetrante producido en el tubo focal del ánodo que sale por el cabezal, ¿ya? Este es de utilidad o haz primario. Esta radiación primaria es la más importante, ¿ya? Es la más importante. ¿Por qué? Porque es el haz de rayos X más penetrante, ¿ya? O sea, ¿qué se refiere? Que es el que con mayor fuerza va a conseguir penetrar, en este caso en odontología, a las piezas dentales, ¿ya? Producido en el punto focal del ánodo y que sale del cabezal, es decir, que sale del cabezal, de la cabeza radiógena, ¿no? Del tubo. Es el que tiene mayor utilidad, ¿ya? Y también lo podemos denominar haz primario. Entonces, esta radiación primaria es el primer disparo que nosotros damos. Desde que apretamos el botoncito del equipo, ¡chin! Ese es el haz primario, ¿ya? La radiación primaria. Y es el que tiene mayor fuerza, el que nos sirve a nosotros. Es el primer disparo y que va a atravesar las piezas dentales, ¿ya? Ahora, la radiación secundaria es emitida por los objetos alcanzados por los rayos primarios, cuando éste interactúa con la materia, tejidos blandos de la cabeza, huesos del cráneo y dientes. Es menos penetrante que la primaria. Entonces, después de que nosotros hemos utilizado la radiación primaria desde que disparamos en el equipo, este haz de rayos X va disparado y llega, digamos, a nuestros dientecitos, que queremos sacar la radiografía. Va a penetrar los dientes, ¿ya? Va a penetrar las piezas dentarias, va a penetrar tejido blando, huesos, todo. Después de que penetra toda esa materia, el haz de rayos X no se queda ahí, va a atravesar todo eso, hueso, tejidos blandos, atraviesa. Y esos restos de rayos X que han atravesado esos objetos, esa es la radiación secundaria, ¿ya? Esa es la radiación secundaria. Entonces, después de que ha penetrado la pieza dentaria, el haz de rayos X sigue su curso en el cuarto donde nosotros estamos. Esa es la radiación secundaria,
¿ya? Es menos penetrante, obviamente, porque ya hemos penetrado algunos objetos que la primaria, ¿ya? Esa es la radiación secundaria. Acuérdense muy bien que la radiación primaria es la importante, es la que nos sirve a nosotros. La radiación dispersa es una forma de radiación secundaria, muy parecida a la secundaria también, ¿no? Resultado de un rayo que se desvió por su interacción con la materia. Esta desviación se realiza en todas las direcciones de los tejidos del paciente y en toda la sala. Entonces, esa es la radiación dispersa. ¿Es un tipo de radiación secundaria? Sí, pero ya como que dispersa hacia otros lugares, que se va a ir, qué sé yo, en dirección hacia nuestros ojos, hacia nuestro cuello, o sea, por decir, ¿me entienden? Ya es una radiación dispersa, que es de muy poca utilidad, o sea, se ha dispersado por todo el cuarto, digamos, la radiación, ¿ya? La radiación de escape, que es cualquier radiación que se emita del cabezal, excepto la primaria, la que nos sirve a nosotros. Y esta es originada por alguna falla en la cabeza del tubo, como ser un mal sello. Entonces, esta radiación de escape es la que sale del equipo, o sea, del tubo de la cabeza radiógena, ¿no? Pero es una radiación que no sirve porque es una radiación originada por un defecto en la máquina, ¿ya? Entonces, no está saliendo por donde debería salir la radiación. Está como de escape, está escapando por algún lugarcito que no debe salir, ¿ya? Ahora hablamos, eso era acerca del tubo, ¿ya? Un tema más vamos a tocar el día de hoy, que son las características de la radiación X. Bueno, entonces, es importante que lo conozcan también, ¿ya? La radiación presenta tres características principales: calidad, cantidad e intensidad. Aprendan muy bien esas tres. Las tres características de la radiación X: calidad, cantidad e intensidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de calidad? La calidad se refiere a la energía principal o a la capacidad de penetración que tiene el haz de rayos X, ¿ya? El poder de penetración está determinado por la longitud de onda. Más corta, mayor capacidad de atravesar sustancias. La energía y la longitud de onda se encuentran controladas por el kilovoltaje, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esta primera característica de la radiación, que es la calidad, podemos decir que se refiere a la energía principal o a la capacidad de penetración que tiene el haz de rayos X. La capacidad de penetración, o sea, qué tan buena va a ser la penetración de nuestros rayos X a nuestras piezas dentarias, digamos. Entonces, este poder de penetración va a estar determinado por la longitud de onda. Imagínense ustedes las olas del mar, digamos, ¿ya? Entonces, imagínense que las olas más cortitas, las olas más cortitas del mar, son las de mayor capacidad de penetración, son las mejores, mientras que las ondas más largas son las de menos utilidad, son menos poderosas, menos penetrantes, ¿ya? Entonces, la longitud de onda más corta es la que tiene mayor capacidad de atravesar. Ahora hablamos de la cantidad, la otra característica, que es el número de fotones de rayos X producidos. El miliamperaje controla la cantidad de rayos X producidos. ¿Qué es el amperaje? En amperio es la unidad de medida que describe el número de electrones que se genera en el filamento del cátodo. Para el funcionamiento del equipo de rayos X, los miliamperios, se necesita 1 miliamperio 1 por 1000 de amperaje, ¿ya? Para obtener una radiografía se necesita de 7 a 15 miliamperajes. Entonces, cuando hablamos de cantidad, ya hemos hablado de calidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cantidad, hablamos del número de fotones de rayos X producidos, por eso es cantidad,
el número de fotones de rayos X producidos. Simplemente quiero que sepan eso. Cuando hablamos de cantidad, el número de fotones de rayos X producidos. Cuando hablamos de calidad, el poder o la capacidad de penetración que tiene las de rayos X. Y hablamos de la longitud de onda. La calidad, una cosa que tienen que saber muy bien también, la calidad va a estar determinada por el kilovoltaje y la cantidad por el miliamperaje. ¿No ven? ¿Se acuerdan que el kilovoltaje y el miliamperaje en los equipos antiguos teníamos que regularlos nosotros? El kilovoltaje y el miliamperaje, como ven en la imagen de la izquierda. ¿Ya? Pero ahora ya vienen los equipos totalmente programados, la mayoría. Entonces, la calidad está determinada por el kilovoltaje y la cantidad por el miliamperaje. Y hablamos también acerca de la intensidad. ¿Ya? ¿Qué es la calidad? ¿Cómo es? Perdón. Calidad es la energía o capacidad de penetración. Lo que hemos hablado, ¿no ves? Es la calidad, la capacidad de penetración de las rayos X. La cantidad es el número de fotones de rayos X en el haz. Aquí está más resumido. ¿Ah? Aquí está más bonito. Y la intensidad ya va a estar relacionada con ambos conceptos. ¿Ya? Con ambos conceptos. Es el producto de la cantidad y de la calidad entre la unidad de área por unidad de tiempo de exposición. Entonces, cuando hablamos de intensidad, ya juntamos los dos conceptos, de calidad y cantidad. La intensidad va a estar relacionada, como dice aquí, entre ambos conceptos. Es el producto, o sea, es el resultado de una ecuación, si quieren decirlo ustedes, de la cantidad y la calidad, pero entre la unidad de área y por unidad de tiempo de exposición. Ya estamos hablando de tiempo de exposición más. Y el área, es decir, el área que vamos a nosotros a radiografiar. ¿Ya? Entonces, espero entiendan bien estos tres conceptos, que si se ponen a pensar no son tan complicados de entender. Aquí está de manera más resumida. Calidad es la energía, la capacidad de penetración de las rayos X. ¿Qué podemos decir de la calidad? Que también está dada por la longitud de ondas, ¿no? Las ondas más cortas son las mejores, son las de mejor calidad, las de mayor penetración. Y también podemos decir que la calidad está dada por el kilovoltaje, ¿no? Y la cantidad, estamos hablando del número de fotones de rayos X en un haz de rayos X, ¿ya? Y está dada la cantidad principalmente por el miliamperaje. Y ya cuando hablamos de intensidad, juntamos esos dos conceptos, ¿no ven? Esos dos conceptos que es el producto de la cantidad y de la calidad, es, ¿no ven? Un resultado, digamos, entre ambos, entre la unidad de área y la unidad de tiempo de exposición. Y la unidad de tiempo de exposición. Entonces, ¿estamos bien? A ver, ¿no se han dormido? No, doctor. Ya, es un poquito complicado, yo sé, pero no está difícil, ¿ya? Ahora hablamos de los factores que intervienen en la intensidad de los rayos X. Que son. Ya está. Entonces, hablamos del kilovoltaje máximo, que regula la capacidad de penetración. Cuanto mayor será el kilovoltaje, mayor será la intensidad del haz. O sea, mientras el kilovoltaje sea máximo, más fuerte va a ser la intensidad de nuestro haz de rayos X. Miliamperaje, que va a regular la fuerza de penetración del haz. El tiempo de exposición. A mayor tiempo, genera un haz más intenso. Generalmente ustedes cuando ya trabajen en la parte práctica de radiología, se van a dar cuenta que el tiempo de exposición sí lo tienen que regular ustedes. Digamos, para sacar una radiografía de una pieza anterior,
por ejemplo, una 21, una 11, digamos, le ponemos menor tiempo de exposición a nuestro disparo de rayos X, ¿ya? Pero en los molares, digamos, en las piezas posteriores, aumentamos el tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque, como sabemos, o sea, nuestros molares tienen mayor espesor, digamos, ¿no? O sea, son más gruesitos, más grandes. Entonces, necesitan de mayor tiempo de exposición, precisamente. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo generamos un haz más intenso, ¿ya? Aumentamos la fuerza. Así como les vuelvo a repetir. Con el kilovoltaje, aumentamos el kilovoltaje, tenemos mayor intensidad. ¿Ya? El miliamperaje que también nos va a regular la fuerza de penetración. O sea, a mayor miliamperaje, mayor fuerza de penetración también. Y mientras mayor tiempo de exposición tengamos, también aumentamos un haz de rayos X más intenso. Otro factor que interviene también es la distancia. Existen 3 tipos de distancia y esto aprendan muy bien. Existen 3 tipos de distancia que van de la fuente de los rayos X hacia dónde. El primero, de la piel del paciente, de la piel del paciente, o sea, que es la distancia blanco-superficie. Es decir, la primera distancia que tenemos de la fuente de rayos X, o sea, del equipo, del aparato, de la cabeza, si quieren llamarlo, radiógena, del equipo de rayos X, hasta la piel del paciente, esa distancia se denomina distancia blanco-superficie, ¿ya? El blanco es el equipo de rayos X y la superficie es la piel del paciente. Esa es la primera distancia. La segunda distancia es que va de la fuente de rayos X hacia el diente. Esa distancia es la distancia blanco-objeto. ¿Por qué? Porque el diente es el objeto que estamos radiografiando, ¿ya? Y la tercera distancia, que es de la fuente de rayos X hacia la película, hacia nuestra película radiográfica, donde se va a quedar plasmada nuestra imagen de forma permanente. Entonces, esa es la distancia blanco-película, ¿ya? Esas son las 3 distancias. Tenemos nuestro equipo de rayos X, nuestra fuente de rayos X. Disparamos. Sale el haz de rayos X. Del equipo hasta la piel, esa es la primera distancia, blanco-superficie. Sigue atravesando la piel el rayos X y llega al diente. Esa es la segunda distancia, blanco-objeto. Y del equipo de rayos X a la película, a nuestra película radiográfica, a nuestra radiografía en sí, esa va a ser el blanco-película. ¿Ya? Aquí como vemos en la imagen. El de la izquierda es el tubo de rayos X. Disparamos. Distancia blanco-superficie hasta la piel. Distancia blanco-objeto hasta el diente. Sigue atravesando las de rayos X. Distancia blanco-película. Esas son las 3 distancias y es importante que las conozcan, ¿ya? Yo les estoy diciendo lo que es importante porque sabemos que esas partecitas importantes son las que entran en los exámenes, ¿no ven? Entonces, esas tres distancias. Cualquier pregunta o duda que tengan, por favor, no se preocupen, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ya? Y hasta ahí llegamos el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. ¿Todo bien? Ya. Entonces, hasta ahí vamos a llevar en la parte teórica el día de hoy. Vamos a tener una pequeña introducción a la parte práctica. Son las 9:30. A las 10 en punto, yo les voy a mandar el link para que puedan entrar a la práctica Zoom. Así súper cortito va a ser. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Les parece? Vayan a desayunar media horita. Está bien, doctor. Okay, está bien, doctor. Al grupo entonces les mando un link de Zoom para que veamos la parte práctica. ¿Ya? Está bien, doctor. Listo, chicos. Entonces nos vemos más ratito. A las 10 en punto.